Hola estudiantes de Anatomía Humana 2 con el Dr. Luis Bonetti. El día de hoy vamos a estar discutiendo la anatomía del recto y del conducto anal. Espero que este contenido sea de su agrado. Traten de sacar la mayor información posible al contenido que estaremos discutiendo con ustedes. Veremos las relaciones, la irrigación, el drenaje y algún concepto clínico importante que ustedes tienen que manejar con relación a estos órganos. Así que disfruten de ese contenido. Joven, aquí tenemos el recto. Recuerden que el recto es la porción terminal del tubo digestivo, es la continuación del colon sigmoide. Él inicia a la altura de la tercera vértebra sacra y termina en el conducto anal. Va a presentar dos flexuras. Va a tener una flexura superior conocida como flexura sacra, que tiene una concavidad anterior, y tenemos una flexura inferior conocida como flexura anorrectal. Esta tiene una concavidad posterior. Tener en cuenta de que el recto, en su configuración externa, tiene una longitud de aproximadamente 10 a 12 centímetros y el conducto anal mide de 2 a 3 centímetros de longitud. En la unión entre el colon sigmoide y el recto es estrecho superiormente en la unión con el colon sigmoide y cuando medianamente está distendido, este se ensancha en forma gradual para terminar en una dilatación denominada ampolla rectal. Tener en cuenta también que las paredes del recto son muy extensibles y cuando se halla muy distendida, esta ampolla rectal puede ocupar toda la anchura de la cavidad pélvica. También tener en cuenta de que el recto estará recorrido por estrías longitudinales, como podemos evidenciar acá. Esas estrías longitudinales son dependientes de la capa superficial muscular que vamos a encontrar acá a nivel del recto. Y en cuanto a las relaciones, poner mucha atención a las relaciones. En cuanto a la cara anterior del recto, aquí esta va a estar recorrida por una banda fibrocerosa, que sería esto del peritoneo parietal, y esto aquí va a desdoblarse en la cara anterior del recto, se va a hacer más profunda en la cara anterior que en las caras laterales, y luego pasa hacia la cara posterior inferior de la vejiga y a la cara superior. Esto aquí va a delimitar un fondo de saco, conocido como fondo de saco recto vesical. En el hombre es denominado de esta manera. En la mujer es denominado fondo de saco recto uterino, también conocido en ambos sexos como el fondo de saco de Douglas. Pero hay que tener en cuenta de que en el hombre va a estar dividido este fondo de saco. Ahí vamos a encontrar la vesícula seminal. Más adelante diremos cómo está dividido. Aquí, en cuanto a las relaciones en el hombre, el recto tenemos que tener en cuenta que posteriormente se va a relacionar con ¿quién? Con el sacro, el coxis y con el músculo piriforme, que vamos a encontrarlo justamente detrás del recto. Esas relaciones va a ser similar tanto en el hombre como en la mujer. Ahora bien, en el hombre, recordar que anteriormente, a través del fondo de saco de Douglas, en el hombre se va a relacionar el recto con la vejiga urinaria. Aquí vemos la cara posterior inferior de la vejiga urinaria. También se va a relacionar con el colon sigmoide y con asas intestinales. ¿Entendido? En cuanto a la mujer, podemos ver también que se va a relacionar con la vagina, que ese peritoneo parietal que mencionamos se va a desdoblar en la cara posterior aquí de la vagina, en el fornix posterior y en el útero. Entonces ahí van a formar ese fondo de saco que es conocido como fondo de saco recto uterino. Y tener en cuenta acá que ese fondo de saco recto uterino, a través de él, vamos a tener relaciones con el colon sigmoide, también en el caso de la mujer, asas intestinales también pueden relacionarse y tener en cuenta esas relaciones que vamos a ver aquí. A la división que estuvimos mencionando en el hombre, saber que la vesícula seminal, el fondo de saco recto vesical, está dividido por dos fondos de saco. Vamos a tener un fondo de saco anterior que es conocido como fondo de saco vésico seminal y un fondo de saco posterior conocido como fondo de saco recto seminal. Eso es lo que vamos a ver claramente en el hombre, el fondo de saco de Douglas dividido en esas dos partes. En cuanto a las relaciones de la parte posterior inferior de la vejiga, mencionamos también que los conductos deferentes y las vesículas seminales estarán ahí en íntima relación con la cara anterior del recto. Más inferiormente, esa cara anterior del recto se va a relacionar con la próstata. Como podemos evidenciar acá, la próstata se va a relacionar con el recto.
Y esa relación es sumamente importante porque a través del recto podemos hacer evaluaciones de la próstata, lo que es el tacto rectal. ¿Entendido? Esa es la relación, podemos decir, la más importante de todas las que hemos mencionado en el hombre. En el caso de la mujer, vamos a tener acá que el recto estará separado de la vagina, miren ahí, por un tabique, que es el tabique recto vaginal. Ahí podemos evidenciarlo. Ese es el tabique que se va a separar ahí básicamente entre el recto y la vagina. En el caso de que le realicen una episiotomía a una mujer, tener en cuenta de que eso se puede lesionar ese tabique y también puede haber desgarros vaginales donde conectará aquí esos desgarros, pueden conectar en sí, o una fístula recto vaginal, y ahí en este caso vamos a tener que la mujer presentaría infecciones vaginales recurrentes por la conexión que tenemos acá entre el recto y la vagina. Eso es sumamente importante en cuanto a las relaciones anteriores, tanto en el hombre como en la mujer. En cuanto a las caras laterales, la cara lateral del recto se pueden distinguir aquí dos segmentos. Un segmento superior o peritoneal y otro segmento que va a ser en la parte más inferior, que va a ser fibrosa. El recto está vacío en el segmento superior. Eso se va a relacionar con el colon sigmoide, las asas intestinales. Cuando el recto está distendido, ahí vamos a evidenciar que las paredes laterales del recto se aproximan hacia la pared de la pelvis y se van a corresponder por medio del fondo de saco peritoneal que mencionamos, fondo de saco de Douglas. Se va a relacionar a través de esto con el uréter, los vasos ilíacos internos y sus ramas. En este caso, tener en cuenta esas relaciones. En el caso de la mujer, se puede relacionar con el ovario cuando se localiza en la fosa infraovárica, el infundíbulo de la trompa uterina. El segmento inferior, que va a ser un segmento subperitoneal, estará en contacto con la parte posterior de la vaina de la arteria ilíaca interna. Esta vaina también puede contener en su espesor, a la altura del recto, el plexo hipogástrico inferior. En cuanto al conducto anal, lo que vamos a evidenciar acá, que sería esta partecita, en cuanto al conducto anal, lo que tenemos que mencionarle acá, en cuanto al conducto anal, tenemos que mencionarle aquí lo siguiente. En el conducto anal vamos a ver que el conducto anal estará rodeado por un manguito, un músculo facial, constituido de superior a inferior por la fascia pélvica, el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo del ano. Eso es básicamente lo que vamos a encontrar en la parte externa. Aquí, en la parte externa, músculo elevador del ano, músculo esfínter externo del ano. Eso es lo que vamos a ver relacionado con el conducto anal. También podemos mostrarle lo siguiente. Por medio de los músculos elevadores del ano, el esfínter externo del ano y el conducto anal, aquí se va a corresponder anteriormente con una masa fibromuscular formada por el centro del periné y por los músculos del periné que allí se insertan. Lateralmente, el conducto anal estará relacionado con la fosa isquioanal y su contenido. Posteriormente, estos mismos espacios que estarán separados uno del otro por un RAF músculo fibroso, que va a ser el RAF músculo fibroso anococcígeo. Y tener en cuenta también que eso sería en la parte externa. Todo lo que estamos mencionando acá, músculo del periné y todo eso con el conducto anal. Si pasamos ahora a la parte de la configuración interna, tanto del recto como del conducto anal, vamos a ver lo siguiente, señores. En la configuración interna, tenemos que ver acá que el recto, cuando se halla vacío, se van a marcar sobre la superficie interna unos pliegues mucosos longitudinales que desaparecen con la distensión. También vamos a ver otros pliegues que son los pliegues permanentes que se van a hacer acá en este caso semilunares y van a ser orientados transversalmente. Estos son los que vamos a evidenciar. Estos tres pliegues que vemos aquí, tenemos un pliegue transversal superior, otro medio y otro inferior, también conocido como válvula de Houston. Esos pliegues que vamos a evidenciar a este nivel. ¿Entendido? Esos son los pliegues que se van a determinar en la cara interna, en este caso, o en la mucosa del recto. A nivel del conducto anal vamos a evidenciar estas válvulas que se ven aquí, estas columnas anales que son las denominadas columnas de Morgani, que podemos evidenciar ya en la parte del conducto anal.
Las columnas anales son elevaciones longitudinales, generalmente de 6 a 8, miden aproximadamente 1 centímetro de longitud. Y luego de ahí vamos a encontrar acá el pecten anal, que sería este segmento. Luego de ahí vamos a encontrar entre esta estructura que son aquí mencionadas, que son la columna de Morgani, entre la columna de Morgani y este borde que va a ser el surco esfinteriano, que es la línea anocutánea. Entonces, entre la línea anocutánea y la válvula de Morgani vamos a encontrar el pecten anal, que es este segmento. Y luego vamos a encontrar también la dermis anal. La dermis anal sería desde la columna de Morgani hasta la parte del exterior. Eso recuerden que vamos a encontrar ahí este borde, que es el borde anal, y esto acá es la dermis anal. También el surco esfinteriano, que sería este surco que vamos a evidenciar a este nivel. Otra cosa importante, y es que al mismo nivel de las columnas anales o columna de Morgani, pero en la submucosa vamos a encontrar estos plexos venosos que se evidencian acá. Este plexo venoso es el plexo venoso hemorroidal interno. ¿Entendido? Ya aquí específicamente, plexo rectal externo, que va a ser básicamente, o plexo hemorroidal externo, que estaría ubicado ya en la parte del exterior, pero debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo. Esto es lo que vamos a encontrar a este nivel. Estos músculos que se evidencian acá son los músculos elevadores del ano, que lo vamos a ver básicamente a ambos lados y relacionado acá íntimamente con el conducto anal. ¿Entendido? También vamos a evidenciar ahora, en cuanto a la irrigación del recto, lo siguiente. Recuerden que el recto va a tener una irrigación sumamente importante. Tienen 3 arterias principales. Tenemos la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Esa arteria rectal superior o hemorroidal superior aquí va a ser rama de la arteria aquí. Arteria rectal superior, rama de la arteria mesentérica inferior. Recuerden ahí, la arteria mesentérica inferior da sus ramas terminales, que son las arterias hemorroidales o rectales superiores. Luego tenemos la arteria ilíaca interna. La ilíaca interna va a dar la arteria rectal media, esta que se evidencia aquí, miren acá. La arteria rectal media, que van a ser básicamente del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y va a irrigar el segmento medio del recto. Esta es anastomosa con rama de la rectal superior y con rama de la rectal inferior o hemorroidal inferior. La arteria rectal inferior o hemorroidal inferior, esta que vemos aquí, esta nace directamente de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, que recuerden también que es una rama de la arteria ilíaca interna, esta va a irrigar acá el segmento del conducto anal y también va a anastomosarse con arteria rectal media, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. Aquí podemos evidenciar la rectal superior, vimos que es una prolongación de la mesentérica inferior, la rectal media, que mencionamos que es de la hipogástrica, y en este caso de la arteria ilíaca interna, vesical inferior, la vesical o uterina de la mujer, irriga el diafragma pélvico, recto, porción próxima del conducto anal. La rectal inferior, que es rama de la pudenda interna, irriga el esfínter externo del ano. Ahí podemos verlo ya de manera detallada. En cuanto a las venas, aquí tenemos 3 venas, vena rectal superior, media e inferior. La vena rectal superior drena, ¿dónde? En la mesentérica inferior. Esa es la que va a formar la mesentérica inferior, que es tributaria de la vena porta. La vena rectal media va a drenar en la ilíaca interna, que esta va a ser tributaria de la vena cava inferior. Y ahí tenemos un sistema porto-cava o portosistémico, recuerden eso. Un sistema porta, en este caso, es aquel que inicia en capilar y termina en capilar. Mientras que la rectal inferior o hemorroidal inferior va a drenar en la vena pudenda interna y a través de ella en la ilíaca interna. Esas son las 3 principales venas que hay que tener en cuenta y las 3 principales arterias. Miren, la rectal inferior o hemorroidal inferior, esta, va a drenar en la pudenda interna y luego de ahí, aquí, pudenda interna, y luego de ahí, de la pudenda interna, va a drenar en la vena ilíaca interna. La rectal media o hemorroidal media, aquí podemos evidenciar que ella va a drenar en la ilíaca interna directamente. Y la hemorroidal superior o rectal superior, que es esta, va a formar la vena mesentérica inferior. Y luego de ahí llegará a la vena esplénica y luego a la vena porta, al hígado. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es esto. Las dilataciones que se evidencian acá cuando hay hipertensión portal son hemorroides. Por eso se llaman así venas hemorroidales.
Entonces aquí podemos evidenciar las hemorroides internas, que son aquellas que se encuentran en las columnas de Morgani. Aquí podemos ver esas venas hemorroidales que se dilatan. Y aquí podemos mostrarles las hemorroides externas, que serían estas venas que se ven acá, que se pueden dilatar también. Miren, hemorroides externas y hemorroides internas. Ahí tenemos diferentes tipos. ¿Entendido? Esas son algunas características que ustedes tienen que tener en cuenta con esta parte del recto y del ano. Aquí les dejo las características clínicas de las dilataciones de la varices. Léanse eso, que lo puede servir de bastante ayuda para tener bien claros los conceptos clínicos. Así que nos vemos en la próxima. Queden bien.